Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Nuevo Amanecer. Feliz domingo. Le invitamos en esta mañana que se ponga de pie por un ratito. Vamos a alabar el nombre del Señor. Damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por acompañarnos. Queremos esta mañana exaltar el nombre del Señor, darle a Él la honra, la gloria de vida. Amén. Amén. Le invito a que ore juntamente con nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque tú has sido un Dios fiel con nosotros. No nos has dejado, no nos has desamparado, Señor. En medio, Señor, de problemas, de enfermedades, Señor, de pandemias, Señor, tú has sido con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Aunque, Padre, sabemos que ha habido gente, Señor, que ha sufrido pérdidas, Señor, Padre, familiares, Señor, Padre, pero sabemos que tú sigues siendo Dios, que tú sigues reinando sobre todas las cosas. Esta mañana te damos el honor, toda la gloria. Y queremos, Señor, escuchar, Señor, tu voz. Queremos escuchar de ti, Señor, Padre, pero también al venir a este lugar queremos adorarte. Queremos, Señor, depositar, Señor, darte a ti, Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Y, Padre, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana yo le invito a que podamos alabar el nombre de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Vienes como el sol al amanecer, digno subirá ante tu poder, como el alma
Hoy tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos en Cristo Jesús. Eso no le llena de alegría, a mí me llena de alegría. Porque para mí el vivir es Cristo, dice su palabra, y el morir es ganancia. Amén. Completo
Nuestras vidas, Señor, necesitan ser purificadas, oh Dios. Y hoy, Padre, las presentamos delante de ti, oh Dios. Si purifica hoy mi vida, tu palabra en mí, y santifica hoy mi vida, tu palabra en mí. Si purifica hoy mi vida, pon tu fuego en mí y santifica hoy mi vida, tu palabra en mí. Tu palabra, Señor, en nosotros, oh Dios. Te necesitamos, oh Rey. Ahí donde estás, ¿por qué no lo dices, Señor? Yo necesito, Señor, de ti, Padre. Necesito de tu palabra, necesito de tu presencia, Dios. Más y más de ti, Señor, necesito. Necesitamos, Señor, cada día, Señor, acercarnos, Señor, al trono tuyo, Padre. A ese trono, Señor, donde encontramos socorro, Señor. A ese trono donde encontramos paz. Encontramos, Señor, Padre, llenura, Padre. Encontramos, Señor, dirección. Lleno de luz, hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Una vez más dice: lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad e infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios será, si hay verdad revelado en Jesús, toda plenitud está en ti. Majestuoso
todos a ti se postrarán. Una vez más, lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, por la grandeza de tu gloria. Todos a ti se postrarán, Dios de gracia y verdad, revela Jesús, toda plenitud está en ti. Poderoso Rey, infinito, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Eres digno, Rey, eres majestuoso, majestuoso Rey, lleno de luz y hermosura. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti.
Pagaste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, en tu salvación camino. Espíritu vive en mí, declararé tus promesas, me acerco aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Delante de Él como un sacrificio vivo de Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo. Eres tú, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy. Estoy con manos alzadas vengo. Eres tú, todo lo diste por mí. Estoy, mi alma te entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Dice lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo con mi corazón completamente a ti. Ahí donde tú estás, dile: te ofrezco, Señor, mi corazón por completo a ti, Señor. Quizás no le hemos dado a Él todo nuestro corazón, no le hemos dado a Él todas nuestras fuerzas, y siempre decirle: Señor Jesús, me rindo a ti. Te entrego todo, Rey, todo a ti, todo a ti, Rey. Te entrego hoy una ofrenda, holocausto a ti. Me entrego, Rey. Tú eres mi Dios, mi Rey, Señor. Vamos, iglesia, con tus propias palabras dile: aquí estoy, oh Rey. Te entrego todo lo que soy.
ofrenda, y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Padre, en ese día, Señor, queremos ser una ofrenda, Señor. Queremos, Señor, ser una ofrenda, Señor, de olor fragante, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú vengas, toques nuestras vidas, oh Dios, y que puedas, Señor, poner todo lo que somos, Señor, delante del altar. Padre, quita toda impureza, Señor, quita, Señor, toda cosa, Señor, que pueda impedir el fluir de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, oh Dios. Padre, cualquier idea, Señor, preconcebida, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, oh Dios. Y Señor, simplemente queremos rendirnos, Señor, delante de tu presencia, Señor, darte la gloria, darte la honra, Señor, darte el honor que tú te mereces, oh Dios, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres maravilloso. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas, Señor, y toques cada vida, cada corazón, oh Dios. Padre, tú conoces cada necesidad en este lugar, oh Dios, de cada persona, Señor, de cada individuo, Señor. Padre, te pedimos que tú vengas y suplas, Señor, cada necesidad, oh Dios. Que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos, oh Dios, y hagas derramar tus bendiciones, oh Dios, sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, sanidades, oh Dios, tocando cuerpos físicos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, echamos fuera todo dolor, Señor, echamos fuera, Señor, toda enfermedad, Señor. Sabemos que por tus llagas, oh Dios, hemos sido nosotros curados, oh Dios. Y Señor, sabemos que tú llevaste toda enfermedad, Señor, todo dolor, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Y Señor, por tus llagas, Señor, hemos sido nosotros curados, oh Dios. Padre, gracias, Señor, por esa sanidad que tú has provisto, Señor, para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, que tú nos diste, Señor, al ir a la cruz, oh Dios. Y Señor, recibe, Señor, nuestra alabanza, Dios, para que de lo profundo de nuestro corazón, oh Dios, sea, Señor, una alabanza, Señor, grata, Señor, delante de ti. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Puede tomar su lugar en esta mañana. Muchísimas gracias. Qué bueno que usted está aquí en este lugar para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, hay algo en especial. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Mire, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, dice que es por la palabra del testimonio que hemos vencido. Usted y yo vencemos y alabamos a Dios cuando Dios es glorificado a través de muchas cosas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mire, tenemos un Dios milagroso, tenemos un Dios que todo es vigente. Amén. Amén. Y necesitamos darle la gloria a Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios el día de hoy porque, como ustedes saben, casi será más o menos algunos meses, quizás por un año, un primo nuestro tuvo una enfermedad, no sabían qué era. Lo siguieron, hicieron estudios y determinaron que mi primo tenía cáncer. Y pues comenzamos a orar. Mi primo es creyente. Comenzamos a orar. Y esta semana pasada nos habló la esposa de mi primo para decirnos, después del tratamiento que había tenido mi primo había quedado sano del cáncer. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. La última vez que yo platicaba con él, estábamos diciendo pues qué edad tenemos. Y decía mi primo, quiero llegar a los 50.
gracias a Dios, Dios ha provisto sanidad. Y mi hermano, a Dios sea la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos. Mis hermanos, tenemos un Dios que sana. Tal vez no entendamos nosotros por qué sana a unos y por qué no sana a otros, pero sabemos que Dios hace su perfecta voluntad y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y no sabemos y necesitamos simplemente como oramos y decimos: Señor, hágase tu voluntad. Y Dios cumplió, le ha extendido, le ha dado sanidad, gracias a Dios. Y así que estamos contentos, nos gozamos juntamente con nuestro primo, con su familia. Sé que Dios le haya dado esta sanidad y permitirle que Dios siga haciendo su perfecta voluntad en su vida y que complete el plan para su vida. Así que gracias a Dios, Dios es bueno. Yo quiero también, mis hermanos, decirle que necesitamos continuar teniendo cuidado con esta enfermedad del coronavirus. Necesitamos mantenernos al margen. Si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. Si tiene preguntas en cuestión de la vacuna, busque un sitio donde puedan darle información acerca de la vacuna. Necesitamos el poder redoblar nuestros esfuerzos y poder cuidarnos cada uno. Y aunque estemos vacunados, necesitamos tener las precauciones debidas. Amén. No podemos bajar la guardia. Necesitamos seguir orando y creyendo que Dios va a, no sé si sea esta enfermedad vaya a ser como una persona que llega y no se va, ¿no? Pero necesitamos continuar teniendo cuidado con todas las precauciones que necesitamos, estar lavándonos las manos, utilizar todo el gel antibacterial y todas las cosas y ser sabios. Amén. Necesitamos ser sabios. El Señor Jesús en su staff, en su personal, tenía un médico y su nombre era Lucas. Así que yo lo voy a invitar el día de hoy que usted abra su Biblia en Lucas el capítulo 11. Lucas el capítulo 11. Lucas era el médico ahí del personal que tenía el Señor Jesús. Así que mi hermano, no es simplemente el poder decir: yo voy a creer en el Señor, pero también Lucas era médico y necesitamos confiar en la medicina. A veces la medicina no tiene todas las respuestas, pero Dios tiene las respuestas. Dios da sabiduría a los hombres y saber que de Dios viene todo eso. Lucas el capítulo 11, comenzando con el verso 1 hasta el 4. Hace unos días Dios había puesto en mi corazón este mensaje, el poder orar. Necesitamos orar. La oración, mis hermanos, es algo tan importante, tan vital en la vida de cada creyente. La oración es algo que nos va a ayudar a usted y a mí para poder nosotros seguir adelante. La oración es fortaleza. Jesús, mis hermanos, que siendo el Hijo de Dios, se apartaba tiempo para poder ir y orar y estar en la presencia de Dios, buscando del rostro de Dios. Cuanto más usted y yo necesitamos buscar de la presencia de Dios, orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé guianza, que nos dé fuerza en todos los momentos de nuestra vida. Y es por eso que necesitamos orar. Amén. Y como decía un hermano, amigo mío, dice: tenemos un déficit de oración. A veces nos falta orar, necesitamos estar orando y necesitamos orar, mi hermano. Y desafortunadamente muchas veces pensamos, a veces no oramos ni por la comida, cuanto más por otras cosas que pasan en nuestras vidas. Necesitamos orar. Debe ser el mínimo el poder estar orando. Lucas el capítulo 11 verso 1 dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos hables, oh Dios, en este día, Señor. Danos oídos, Señor, que puedan
oír tu palabra, Señor. Oídos, Señor, que puedan captar, Señor, recibir, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El poder orar, como les digo, muchos, el Señor Jesús oraba, era algo que tenía. La oración, todos sabemos que la oración es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios, el poder pasar tiempo con Dios. Todos queremos hablar. Hay personas que hablamos de más, hay personas que hablamos de menos, pero todos nos gusta hablar, ¿cierto? Hay algo en la comunicación, necesitamos tener comunicación nosotros, pero cuánto más necesitamos nosotros el poder comunicarnos con Dios, el poder hablar con Dios. Algunas personas dirán, y muchas veces lo miramos, cuando hay una reunión de oración, es cuando menos personas vienen a una reunión de oración. Dicen, pues no va a haber nada, no, más que van a haber oración. Pero la oración, mis hermanos, es vital en la vida de cada cristiano. Es vital para que usted y yo podamos mantener esa relación. Y muchas veces no hablamos con nadie, y cuando nosotros no gastamos ese tiempo con esa persona, muchas veces nuestra comunicación se va abriendo, se va separando y ya no es la misma. Y es por eso que necesitamos nosotros orar. Aquí la Biblia nos dice que todas las personas, los maestros, los rabís que miramos, enseñaban a sus discípulos a orar. Y como uno se acerca y le dice al Señor Jesús, le dice, enséñanos a orar. Porque muchas veces decimos, pues, ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué voy a decirle? O muchas veces tradicionalmente se ha aprendido a repetir, como conocemos esta escritura, es lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Conocemos la oración de Jesús, tenemos la oración de Jesús en Mateo capítulo 6. Esta es la versión de Lucas, que es un poquito más corta, más reducida, pero nos enseña a nosotros cosas que necesitamos nosotros hacer. Por otro lado, podemos decir, no, pues yo ya sé orar, yo no tengo problema, yo puedo hablar con Dios. Pero hay cosas que necesitamos nosotros poder aprender y poder estar firmes en lo que es y quiénes somos nosotros, para poder nosotros acercarnos a Dios. Yo quiero darle 4 cosas. Si usted tiene ahí su bosquejo, yo le invito a que usted tenga ahí su bosquejo, tome algunas notas de lo que voy a compartir, que van a ser importantes. Creo que son importantes porque Dios estaba poniendo eso en mi corazón. Muchas veces necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Qué hacer en nuestra vida? El poder orar. Necesitamos orar. Cuando venga alguna situación difícil en nuestra vida, debemos orar. Cuando venga alguna situación que necesitamos apremiante, necesitamos orar. Que sea el poder orar a Dios, mis hermanos, porque Él es nuestro ayudador. Amen. Entonces, déjeme darle 4 cosas que yo creo que son bien importantes. Es importante para usted como iglesia, es importante usted como persona, como individuo, o aún hay personas que vienen a usted porque conocen de su vida que usted es una persona de fe. Como dicen, soy una persona de fe y te pido que ores por mí, que nos tengas en oración. Así que número 1, mis hermanos, necesitamos saber que Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Ahora, debemos entender, mis hermanos, que Dios, para poder acercarnos a Dios, la Biblia nos dice que el que se acerca a Él, crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos nos dice que si usted y yo nos vamos a acercar a Dios, necesitamos creerle que Él existe, que Él es Dios, que Él es galardonador. Si yo voy y yo busco a Dios, Dios va a responder a mi oración. Dios va a responder a nuestro clamor. Hace unas semanas atrás yo le estaba compartiendo acerca de cuando Lázaro había muerto. Jesús va al sepulcro de Lázaro, y una de las cosas que Jesús dice al Padre, le dice: yo sé que tú siempre que me oyes.
Y mi hermano, Dios nos oye. Cuando usted y yo oramos a Dios, Dios nos oye. Tal vez Dios no nos vaya a responder en el momento que usted y yo querramos, porque queremos que Dios nos responda ayer. No queremos esperar, ya no queremos esperarnos nunca. Somos desesperados por naturaleza, queremos que las cosas sean ya, pronto, rápido. No nos queremos bajar del carro, vamos por el drive-thru. No queremos que las cosas se calienten en la estufa, las metemos en el microondas. Queremos las cosas que sean rápidas. No nos podemos esperar. Tenemos una desesperación, pero debemos entender, mis hermanos, que Dios tiene su tiempo. Dios nos oye. Cuando usted comienza a orar, Dios va a oír, pero necesitamos también entender que usted y yo tenemos un Padre. Que Dios es nuestro Padre. Dios nos ha creado a todos. Todos hemos sido criados por Dios. Y Dios se ha convertido en nuestro Padre. Tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre de amor y de misericordia, pero necesitamos entender quién soy yo. ¿Quién soy yo para poder acercarme? Muchas veces pensamos, ¿quién soy yo para poder acercarme delante de Dios y pedirle algo? La Biblia nos dice en Salmos 79, el verso 13, dice, y nosotros, dice, es decir, nosotros, tú y yo, dice, tu pueblo y ovejas de tu prado. Somos ovejas del Señor, somos del redil del Señor. Usted y yo somos hijos de Dios, gracias a Dios. Amén. Ahora, déjeme decirle algo. Nosotros decimos, pues todos somos hijos de Dios, ¿a poco no? No todos son hijos. No todos son hijos. Unos son hijos, otros son entrenados, pero no todos son hijos. La Biblia nos dice, y se lo voy a dar de gratis, váyase conmigo a Juan el capítulo 1. No lo tiene usted ahí apuntado, pero yo quiero que usted sepa, porque muchos le van a decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero mis hermanos, no es lo mismo atrás que en ancas. No es lo mismo, no todos son hijos, todos hemos sido criados por Dios. Todos venimos del corazón de Dios. El pecado nos ha apartado de la presencia de Dios. Amén. Y cuando el pecado nos aparta, cuando usted y yo nos hemos apartado, cuando usted le da la espalda a Dios, Dios lo va a escuchar si usted se arrepiente. Pero no todos son hijos de Dios. Mire lo que dice Juan, el capítulo 1, verso 11 y 12. Miremos lo que dice. Mire, el Señor Jesús, mis hermanos, dice la Biblia que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, en el verso 11 dice lo siguiente. Dice, vino a lo que era suyo. El Señor Jesús vino por su pueblo. Sabemos que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Estamos bien? El pueblo de Dios, a los suyos, son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío es el pueblo de Dios. No hay vuelta de hoja. Ahora, sigue diciendo el verso 11. Pero los suyos, que dice, no le recibieron. Los judíos le han dado la espalda a Dios. Ellos están esperando a alguien que ya vino. Pero el Señor Jesús ya vino. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, déjeme decirle, en Romanos usted va a encontrar algo interesante. Que Dios ha endurecido el corazón del pueblo judío. Dios ha endurecido el corazón del pueblo judío para que usted y yo, gentiles, que no hemos sido hijos, que no hemos sido el pueblo escogido por Dios, para que usted y yo podamos tener salvación. Dele gracias a Dios. Porque dice en el verso 11, sigue diciendo, recibieron, dice, verso 12, dice, más a cuantos lo recibieron, todos aquellos que han recibido al Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? El recibir a Jesús, muchos pueden decirte,
Pues Dios está en mi corazón. Dios está en todo lugar. Usted puede ir a una cantina y el Señor está ahí. Usted puede irse al cine, el Señor está ahí. Pero no en todo lugar se manifiesta. ¿Está conmigo todavía? Entonces, podemos mirar, en el verso 12 dice, mas a cuántos le recibieron, a los que creen en su nombre. Si usted cree en el nombre de Jesús, que todo aquel que cree en el Señor, ¿qué? Será salvo, dice Hechos, ¿cierto? No se vaya a dormir, pero esto, mis hermanos, cuando usted y yo declaramos a Cristo como nuestro Salvador, más a todos aquellos que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Cristo. Amén. Cuando usted y yo creemos, dice, les dio el derecho, autoridad, el poder de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora significa el poder recibir salvación es arrepentimiento. Arrepentimiento significa darle 180 grados una vuelta. Es decir, en dirección opuesta a donde íbamos, comenzamos a caminar en dirección opuesta, 180 grados. Hay un cambio. Dije, no, tengo un cambio de 360 grados, por nomás te diste la vuelta. Pero es un cambio, una vuelta de 180 grados, como dicen los militares, media vuelta. Tú das media vuelta y tú ahora eres un hijo de Dios. Amén. Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ahora es un hijo de Dios. Mas a todos los que recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Verso 13 dice, esto no nacen de la sangre. No nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen, ¿qué? De Dios. Ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios pertenece a Dios y es de Dios. Está conmigo. Ahora, cuando usted y yo hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hemos recibido al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Entonces usted y yo somos hijos de Dios. Ahora yo me convierto en ovejas del prado del Señor. Digan amén. Amén. Ahora, mis hermanos, hemos sido adoptados por el Señor. Yo trabajo con un médico que hace varios años, quizás serán, yo no sé, pero serán más o menos unos 18, 19 años atrás, él fue hacia Asia. Fue a Asia y fue a adoptar a una niña. Y la niña es, no me acuerdo si es de China, pero es asiática. Miran a la muchachita y es una muchachita asiática. Pero algo interesante de esta muchachita asiática, de rasgos asiáticos, es que su papá es muy buena persona. Es una excelente persona. Es una excelente persona su papá. Aunque ella no es una hija biológica de su papá, no tiene los rasgos, no se parece a su papá, pero esta niña es una fina persona, es excelente persona, bien buena onda, como decimos. ¿Sabe por qué? Porque tiene el carácter de su papá, aunque ella no haya sido procreada por su padre biológico o por su padre adoptivo, pero ahora ella ha tomado las características de su padre adoptivo. Usted y yo, mi hermano, cuando pasamos tiempo con Dios, comenzamos a tomar esas características de nuestro Padre. Y usted y yo, tal vez no nos parezcamos a nuestro Padre, pero somos hijos de Dios.
Usted y yo somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, y no simplemente hemos sido adoptados. La Biblia nos dice que somos herederos con el Padre. Tenemos una herencia. Cuando no éramos hijos, el Señor nos ha tomado como hijos y nos ha dado una herencia. Gálatas, el capítulo 4, verso 6 nos dice, ustedes, Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, dice, ustedes ya son hijos. Los Gálatas, Pablo fue a predicarles a los gentiles. Pablo no les predicaba a los judíos. Pedro les predicaba a los judíos. Pablo fue a predicarle a los gentiles. Y les dice a los Gálatas, les dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. La palabra Abba Padre significa papito, papito Dios. Mis hermanos, usted y yo podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Amén. Tenemos un Padre, mis hermanos, que nos ama. Y cuando usted y yo oramos a Dios, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una petición, cuando tenemos usted y yo algo que podamos acercarnos a Dios, fíjese bien, no podemos nosotros simplemente acercarnos a Dios y pensar, híjole, voy a ir a pedirle a Dios. No sé si Dios me vaya a escuchar, porque Dios es Dios. Además, voy a decir, quién sabe si me vaya a dar. La palabra de Dios nos dice, deleítate. Salmos dice, deleítate en el Señor. Dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. El poder deleitarnos, mis hermanos, no importa cómo nos encontremos. Tal vez tú tienes dolor, tú tal vez tienes una enfermedad, tú tienes problemas. Lo que necesitamos hacer es poder deleitarnos en el Señor. Es decir, el poder alabar a Dios. Voy a alabar a Dios en medio de los problemas. Voy a alabar a Dios en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad. Yo voy a alabar a Dios. Necesitamos hacerlo. Necesitamos adorar a Dios, y sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea la situación, debemos de adorarle a Dios. Porque sabe que cuando usted y yo vamos y nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial, mi hermano, tenemos un Dios que es un Dios dadivoso, un Dios amoroso. Cuando usted y yo conocemos, mire, si no vamos a Dios, no vamos a saber quién es Dios. Yo les he contado a ustedes mi primer choque y mi único choque, gracias a Dios. Mi primer choque fue el 24 de diciembre, no me acuerdo de qué año. Fue como el 82, 83. Yo choqué. Iba manejando y choqué. Y una de las peores cosas que yo pude, cuando yo estaba en tránsito, en la policía, me llevaron a la policía porque había chocado. Dije, mi papá me va a matar. Y yo en ese momento, dije, aquí necesito pico, pala para comenzar a acabar mi propia tumba, porque mi papá, una vez que me mire, me llegue, me va a matar. Y vale más que yo, pues, vaya ayudando a la causa, ¿no? Vaya haciendo nomás el pozo. Pero cuando llegó mi papá a tránsito, a verme, a recogerme, a recoger el carro, en lugar de haberme dicho, tú muchacho tonto, llena el espacio, mi papá me preguntó, ¿estás bien? ¿Qué diferencia? Cuando yo pensé, dije, mi papá me va a matar, pero al contrario me dijo, ¿estás bien? Mis hermanos, cuando pensamos que usted y yo tenemos un Dios allá lejano, un Dios que no nos oye, Dios nos oye porque es nuestro Padre. Y podemos nosotros acercarnos a Dios porque Él es nuestro Padre.
Mi hermano, podemos acercarnos, dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para poder recibir el auxilio y el socorro para nuestras vidas. Ahora, número 2. Mi hermano, acuérdense que Él es nuestro Padre. Número 2, en el hebreo, el nombre significaba más que cualquier cosa que un simple nombre. Un nombre de una persona significaba algo importante. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, cuando miraba qué significaba mi nombre Arturo. Y decían, pues, ¿qué significa tu nombre? Según dicen por ahí, dice fuerte como un oso. Yo no estoy ni fuerte ni soy un oso. Pero eso es lo que significa mi nombre. Y yo me sentí orgulloso de poder decir, mi nombre significa Arturo, fuerte como un oso. Pero el nombre, mis hermanos, cuando una persona recibía un nombre, representaba el carácter de la persona. Conocemos nosotros la historia de Jabez. Si usted no ha leído la historia de Jabez, Jabez significa lo di a luz con dolor. Era un dolor, era fue un dolor de nacimiento, algo penoso. El nombre de Jacob significa tramposo, una persona que sustituye. Pero Dios le cambió el nombre. El nombre llevaba algo significado de lo que era esa persona. El nombre de nuestro Dios, mis hermanos, cuando usted y yo conocemos el nombre de nuestro Dios, es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Sabemos, mis hermanos, que el nombre del Señor lleva algo. Cuando usted y yo conocemos el nombre de nuestro Dios, cuando conocemos el carácter de Dios, cuando hemos experimentado ese poderío de Dios, nuestro Dios, mis hermanos, es sanador, nuestro Dios es proveedor, el Señor es nuestro estandarte, es nuestro guardador, es nuestra paz, es nuestro ayudador. En todas las circunstancias podemos ver quién es nuestro Dios. Y cuando usted y yo conocemos quién es Dios, el Salmo, el capítulo 9, verso 10 dice lo siguiente, dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Mis hermanos, cuando usted y yo conocemos el nombre de Dios, el nombre de Dios es grande, es poderoso, es maravilloso. Mis hermanos, es portentoso. No hay palabras para poder describir lo que Dios es, o faltarían las palabras para poder describir. Dios es maravilloso. Amén. Cuando usted y yo conocemos a Dios, mis hermanos, podemos darnos cuenta. Para el pueblo de Israel, mis hermanos, el nombre de Dios, más allá de simplemente Jehová, sabemos que Jehová es de los ejércitos. Es el que pelea nuestras batallas, mis hermanos. Él es nuestro ayudador. Significa el nombre del Señor, significa el carácter de Dios. Hemos hablado acerca de lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Nuestro Dios es grande. Dice, morará bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Omnipotente es un Dios que todo lo puede. Nos emocione. Mis hermanos, cuando conocemos quién es Dios, cuando sabemos quién es Dios, el nombre de nuestro Dios. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted, mi hermano, que en el nombre de Jesús hay poder? Amén. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre. Mis hermanos, el nombre de Jesús, mis hermanos, hay poder. Cuando usted y yo oramos, mis hermanos, decimos en el nombre de Jesús. No es en mi nombre, no es en el nombre de alguien más. En el libro de los Hechos encontramos, mis hermanos, cuando los discípulos hacían señales y milagros, miraban a alguien que miraba, yo también quiero eso. ¿Se acuerda usted de ese hombre que dice, en el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo, y le dice el endemoniado, a Pablo conozco, a este conozco, a Jesús conozco, pero a ti no te conozco?
Mis hermanos, cuando usted y yo utilizamos el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando declaramos, mis hermanos, sanidad en el nombre de Jesús. Mis hermanos, cuando usted y yo comenzamos a declarar aperturas de cárceles, libertades, mis hermanos, lo hacemos que en el nombre de Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, dice la Escritura que cuando estaba en el templo se le dio a leer el rollo. Dice: por cuanto me has ungido. Y nos ha dado la libertad para poder declarar libertades. Mis hermanos, podemos declarar en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre, mis hermanos, que es sobre todo nombre. Mis hermanos, en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Y eso es, número 3. Número 3. Miremos, mis hermanos, el orden de la oración de Jesús. Hay un orden en esa oración. Mire, antes que usted y yo pidamos cualquier cosa, Dios y su gloria, mis hermanos, necesitamos entender y poder reverenciar. Algo que necesitamos hacer es poder reverenciar el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es reverente. El pueblo judío, cuando usted lee la Escritura, no nombraba al Señor. Ahora, el nombre que se le daba, le decían el Señor, porque ellos no decían y no dicen el nombre del Señor. Entonces, si usted mira, no había vocales para poder describir y poder decir, era simplemente el Señor. Porque es un nombre sobre todo, no es un nombre común, no es un nombre corriente, pero es algo que usted y yo necesitamos reverenciar. Cuando le damos a Dios el lugar, es decir, el lugar que Dios merece. No simplemente como Dios, pero el lugar que merece en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es por eso que a veces le cantamos y le decimos: Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Que Dios venga a ser entronado en nuestras vidas. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Dios, como dijo alguien por ahí, incomparable. ¿Con qué vamos a comparar a nuestro Dios? No hay con nada que podamos comparar a nuestro Dios. Y nuestro Dios es reverente, mis hermanos. Al presentarnos delante de Dios, necesitamos reverenciar ese nombre que es sobre todo un nombre. Somos a veces irreverentes. Mire, hay personas que hablamos de tú a ciertas personas que se han ganado o nos hemos ganado la confianza de esas personas, pero la manera formal es de usted, ¿cierto? Hablamos a las personas de usted y a mí me gusta que me hablen informal, que me hablen de tú, porque yo soy así. Pero mis hermanos, nuestro Dios es un Dios grande, reverente. Saber que, mis hermanos, es sobre todas las cosas el nombre de nuestro Dios. Fíjense lo que dice Salmo 115, ya no sé ni los números. 115, verso 1. Dice: la gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Mis hermanos, el poder reconocer que la gloria no es para usted y no es para mí. La gloria debe ser dada a Dios. Por eso cuando está enseñando la oración dice: santificado tu nombre es. El nombre de Dios es santo. Amén. Dios es santo. Amén. Mis hermanos, no podemos. Aún usted y yo necesitamos presentarnos limpios y puros delante de Dios. En el Antiguo Testamento miramos que los sacerdotes, la gente se presentaba, necesitaba purificarse para poder presentarse delante de Dios. Porque Dios es santo. Dios es puro. El poder reconocer a Dios. Usted y yo necesitamos reconocer a Dios. ¿Quién es Dios?
Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. En Proverbios, el capítulo 3, verso 6 dice, el proverbista dice, reconoce a Dios, que en todos tus caminos necesitamos reconocer a Dios. En todas circunstancias, en toda situación, necesitamos reconocerle. Él es Dios. Él es nuestro hacedor. Él es hacedor de maravillas. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él es el sumo sacerdote. Él es el gran yo soy. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder. Usted y yo necesitamos reverenciarlo. Poder reconocer que nuestro Dios es santo. Número 4, y con esto voy a terminar. Saber, mis hermanos, que Dios es nuestro Padre. Que el nombre del Señor es algo que significa, mis hermanos, ese carácter, y poder saber que podemos nosotros mirar ese orden que hay delante de la presencia de Dios. Hay algo especial. Y número 4, mis hermanos, la oración cubre toda la vida. La oración, cuando usted y yo, mis hermanos, cuando miramos nosotros este modelo, el Padre Nuestro, mis hermanos, no es una oración repetitiva. No es algo que voy a ponerme ahí y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis hermanos, es un modelo de oración. Es decir, es un plano que nos da para poder nosotros acercarnos delante de Dios y poder hablar con Dios. Cuando podemos nosotros saber que Él es nuestro Padre, Padre nuestro, es mi Padre, es mi Dios, santificado es tu nombre, santo es Dios. El poder decir, Señor, venga a tu reino, que la voluntad de Dios, que venga el reino de Dios, que a mi vida. El poder invitar a Dios, que su reino venga a mi vida, que gobierne mi vida, que dirija mi vida, que sea todo en mi vida. La oración, mis hermanos, cubre toda nuestra vida. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, en quien confiaré. Nuestra vida, mis hermanos, está cubierta. Cuando usted y yo oramos, podemos nosotros estar cubiertos. Ahora déjeme decirle, cuando usted va y solicita una aseguranza de carro, ¿tiene usted un carro nuevo? ¿O tiene usted una charanguita, esas que apenas anda? Que tiene que darle crampa, que arranque. Usted va, tiene un carro nuevo, más o menos, y usted dice, le pregunta, ¿quieres toda la cobertura o nomás quieres la Biblia? ¿Y usted qué dice? Tiene un carro de 2021. Y sabe que ahorita los carros están carísimos, ¿no? Les digo yo, hombre, un carro vale ahorita lo que costó mi primera casa. Dijo, no, hombre. No. ¿Y sabe qué? Todos decimos cuando vamos a la aseguranza, ¿qué queremos? Full coverage, right? La cobertura completa. Y si se puede, gap insurance también, ¿no? Yo aprendí, gap insurance, eso le cubre a usted por si se le choca en el carro y todavía queda upside down con su carro, le queda debiendo, le dan pérdida total, la aseguranza cubre. Gracias a Dios por la aseguranza. Amén, dijo él. Pero todos queremos la cobertura completa. Cuando usted y yo oramos, mis hermanos, tenemos una cobertura completa. Amén. Ahí le va, mire. Mire, la cobertura, esa oración, mis hermanos, cubre nuestras vidas. ¿Por qué dice? Porque cubre nuestras necesidades actuales. Cubre nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades principales? Que no nos falte el pan, aleluya. Dijo mi abuela que no falte el frijol y el arroz y el café, ¿verdad? El Señor en su palabra dice, danos el pan nuestro que es de cada día.
Mis hermanos, a veces queremos que Dios nos dé más, pero sabe que Dios va a suplir nuestras necesidades. En Dios tenemos suplidas todas nuestras necesidades. Amén. En Éxodo encontramos nosotros la historia, en Éxodo 16, verso 11 hasta el 21. Ahí lo puede leer usted, de ahí se lo dejo de tarea. Pero en Éxodo 16, 21, desde el 11 en adelante, el pueblo de Israel comienza a quejarse. Es problema cuando nos quejamos. El pueblo de Israel se comienza a quejar. Allá cuando estábamos en Egipto teníamos comida, teníamos carne, teníamos pescado, teníamos todo lo que queríamos. Comienzan a quejarse delante de Moisés. Moisés va delante de Dios y dice: mira este pueblo quejumbroso. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sabes qué? Les voy a dar carne, les voy a dar maná. Les voy a dar maná, van a comenzar a recibir maná. Y en el verso 16, el verso 16 les dice: recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesita para toda la familia. La gente, mis hermanos, el Señor mandaba maná del cielo, comenzaba a descender maná, caía maná, llovía maná, la gente salía de sus tiendas y recogía, dice la Biblia, más o menos como unos 2 litros de maná. Algunas personas recogían menos, dependiendo el número de las personas, y les decía: tú vas a recoger todos los días, tú vas a recoger tu alimento. Iban y recogían su alimento cada día y no les sobraba. Si sobraba, al día siguiente, ¿qué? Se echaba a perder. Si una persona recogía de más, no podía guardar para mañana, decir: a lo mejor, ¿qué tal si mañana no hay? Y cuando ellos trataban de guardar, se le echaba a perder. Mis hermanos, en Dios tenemos suplidas todas nuestras necesidades. De gracias a Dios. Mis hermanos, porque el Señor nos enseña, cuando usted y yo podemos darnos, Señor, este día nuestro pan diario. Es por eso que necesitamos orar por la comida. Dele gracias a Dios. Demos gracias a Dios. No como nos decía mi papá, nosotros con el perrito, decíamos como Johnson: ahí nomás vamos, y si nos quieren quitar el plato, demos gracias a Dios por el alimento. Dios suple nuestras necesidades, y no es simplemente el alimento, pero Dios suple cada necesidad que usted y yo tenemos. Demos gracias a Dios. Cuando necesitamos trabajo, mis hermanos, Dios suple nuestro trabajo. Cuando necesitamos, Dios va a suplir. El poder saber, mis hermanos, así, mis hermanos, cuando Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo y le preguntan: aquí está esto, aquí está la lumbre, aquí está el sacrificio, pero aquí está la leña, aquí está la lumbre, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué? El Señor va a proveer. Dios va a proveer, mi hermano. Amén. Dios va a proveer para nuestras necesidades. Dios provee para nuestras necesidades diarias. También, mis hermanos, la oración está cubriendo, mis hermanos, el Señor cubre nuestros pecados pasados. Gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios cubre, es decir, perdona nuestros pecados. En la oración, mis hermanos, ahí miramos que dice: al orar necesitamos decirle al Señor: Señor, perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos presentarnos. Mis hermanos, si usted va y le pide perdón a Dios, no lo va a fulminar con un rayo, déjeme decirle. Usted, si usted y yo hemos pecado, dice en 1 de Juan, si nosotros, hijitos míos, dice: si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mis hermanos, Jesús está abogando por usted. Y si usted y yo nos acercamos y le decimos: Señor, he pecado, como el hijo pródigo le dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Dicen, podemos recibir el perdón de pecados. Gracias a Dios, mis hermanos, que podemos pedirle perdón a Dios. Fíjense lo que dice Salmo 22, verso 3. Dice: pero tú eres santo, tú eres rey,
Tú eres la alabanza, mis hermanos. El poder saber, mis hermanos, que Él perdona nuestros pecados. Dios es santo. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos pedir perdón a Dios. El poder pedirle, decirle, Señor, perdona mi vida, Señor, perdona, Señor, eso que he hecho. No quedemos nosotros, mis hermanos, con cualquier pecado oculto en nuestras vidas. Mis hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón y pedirle perdón a Dios. Dios no nos va a fulminar, al contrario, Él está esperando que usted y yo nos acerquemos simplemente, confiadamente, y decirle, Señor, perdónanos. Y ¿sabe qué, mis hermanos? El Señor cubre aún las pruebas en el futuro. Usted y yo, mis hermanos, debemos de saber que vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, cuando hay tentaciones a nuestras vidas, cuando vienen cosas a nuestras vidas, mis hermanos, el Señor va a cuidarnos. En esa oración nos dice, mas líbranos ¿qué? De todo mal. Necesitamos, mis hermanos, pedirle a Dios que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, porque salimos, mis hermanos, como les digo, todos tenemos tentaciones. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo problema con eso. Tal vez tú no tengas problema con X, pero tú vas a tener problemas con Y. O tal vez tú no tengas problemas con Y, tú vas a tener problemas con Z. Pero todos vamos a tener tentaciones. Todos tenemos un corazón, mis hermanos, que está palpitando. Y todos tenemos, mis hermanos, el corazón nuestro es un corazón a veces que tiende a hacer el mal. Nos quedamos callados y decimos amén. Mis hermanos, tentaciones van a venir a nuestras vidas. Pero cuando usted y yo oramos, ¿por qué, mis hermanos? Porque queremos agradar a Dios. El deseo de nuestro corazón será el agradar a Dios. Y fíjense lo que dice 1 Corintios. Pablo escribió en 1 Corintios, el capítulo 10, verso 13, dice, ustedes, dice, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, cualquier tentación que usted y yo hayamos tenido no es la primera vez, ya ha pasado. No, usted no le van a poner el pecado de Uyuki, ¿cómo se llama, no? El Yuyuki, no sé cómo, lágrimas y risas. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Dale gracias a Dios. Dios es fiel y no permitirá. Ahora que si ya le gustó el fandango, ya será otra cosa. Pero Él dice, y no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que pueda aguantar. Más bien, dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Mis hermanos, cuando viene la tentación, cuando viene algo a nuestra vida, Dios nos va a dar la salida. Salir huyendo, más vale que digan, como dijo el colombiano, más vale que digan que aquí corrió un cobarde, que aquí quedó un valiente. Mis hermanos, vale más correr. Aleluya. Mis hermanos, ¿por qué? Porque Él es nuestro Padre. Mis hermanos, cuando usted y yo nos encontremos en esa situación en la cual usted podamos decirle, Señor, enséñanos a orar. Es saber, mis hermanos, que cuando usted y yo oramos a Dios, podemos decir que hay una firma. Hay una firma al final. Que todo lo que usted y yo pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Amén. Cualquier cosa que usted le pida al Señor, pueda decirle, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Mis hermanos, cuando usted firma una carta, usted pone su nombre. Ahí dice, usted está firmando, está ratificando quién es usted, quién está solicitando. Cuando usted y yo oramos y enviamos esta carta, mis hermanos, a nuestro Padre Celestial, sabemos que podemos orar en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan el capítulo 14, versos 13 y 14, dice lo siguiente.
Dice, cualquier cosa que ustedes pidan, ¿quién? En mi nombre, en el nombre de Jesús, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos, cualquier cosa que usted y yo pidamos en el nombre de Jesús, el Señor va a responder. Ahora bien, mis hermanos, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, dijo alguien por ahí. Es un dicho, ¿ok? Pero Dios puede enderezar jorobados. Pero déjeme decirle, mis hermanos, Dios va a respondernos sí, no o espérate. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Le pido, Señor, que esa palabra, Señor, pueda, Señor, estar, Señor, en corazones hambrientos, deseosos, Señor, de conocerte a ti, oh Dios, de poder agradarte a ti, Señor, de poder, Señor, aprender, Señor, acercarnos, Señor, a ese trono de la gracia, Señor, para poder recibir el auxilio, Señor, el socorro, Señor, en tiempos de necesidades, oh Dios, en tiempos de dolor y aún, Señor, en tiempos de alegría, Señor, poderte darles las gracias, Señor, que tú te mereces reconocer, Señor, que si no fuera por ti, Señor, nada sería, Señor. Gracias, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Padre, te reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, ese tiempo en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos despidas, Señor, de ese lugar, más no de tu presencia, Señor. Que ángeles, Señor, acampen alrededor nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.